para el día de mañana y pasado empezar con problemas de estas tres secciones. ¿Les parece, chicos? Y los que ya están viendo los videos y van avanzados, pues excelente, muy bien. Ya tienen más refuerzo. Mañana y pasado vamos a hacer problemas. En este momento, jóvenes, vamos a trabajar en el libro de texto. Ya lo voy a compartir. En la parte de lo que es el capítulo o la sección 14.2 y 14.3. Ok, ya me imagino que vieron varias cosas y vamos a tratar de ver algunas cositas un poco más directas. Ok, permítanme, les voy a compartir en este momento lo que es mi pantalla. Cualquier duda o consulta, jóvenes, me la hacen saber. ¿Qué ven en sus pantallas, jóvenes, en este momento? Sección 14.2. ¿Perdón? Sección 14.2. Movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple. Ya habíamos hablado, jóvenes, de la descripción de la onda, de cómo es que se producía el movimiento armónico simple, las condiciones para que se dieran. Y hablamos de varios parámetros importantes como la amplitud, el periodo, la frecuencia y la frecuencia angular. Incluso habíamos hablado de la fuerza de restitución ejercida por un resorte ideal. Y habíamos establecido esta ecuación, miren, que la fuerza de restitución es igual a menos la constante K veces el desplazamiento. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Ok, los demás, ¿cómo estamos? Todo bien. Sí. Ok. En este caso, jóvenes, voy a utilizar el NOT. Nosotros sabemos que la fuerza de restitución es igual a menos la constante K, ya lo habíamos deducido. Nosotros sabemos, chicos, por la segunda ley de Newton, aplicando que fuerza de X también era igual a masa por aceleración en X, eso me indicaba que la aceleración en X es igual a la fuerza de restitución entre ¿quién, jóvenes? ¿Sobre quién, jóvenes? Entre la masa. Sobre la masa. Nosotros sabemos que la aceleración, jóvenes, con respecto a aquí en este caso, en función del tiempo, es la segunda derivada de X con respecto a quién, jóvenes? El tiempo. Al tiempo al cuadrado. Si eso es así y esto es igual también a f de x menos la masa, sustituyendo esto, jóvenes, aquí me doy cuenta que eso es igual a menos la constante k de x sobre quién, jóvenes? Sobre la masa. Por lo tanto, la aceleración de la partícula que tiene un movimiento armónico simple que cumple el MAS, lo puedo escribir como menos, voy a separar estos dos valores, K es la constante del resorte, o de fuerza, mejor dicho, y M es la masa del cuerpo. Ambas son cantidades escalares. Por la posición que tiene la partícula en cualquier instante determinado. Miren. ¿Están de acuerdo, jóvenes, conmigo? Es lo que aparece aquí. ¿Lo ven, chicos? Sí. Sí. Ahora, yo me doy cuenta que esta es una ecuación diferencial. Si yo puedo escribir esto, jóvenes. Perdón. Aquí. De esta forma y no hay ningún problema, que es igual a menos la constante K sobre M veces X. Donde esto, jóvenes, es igual o equivale a decir a la ecuación de segundo orden de X de T cuadrado más K sobre MX igual a ¿cuánto, jóvenes? Solo despejé. ¿Igual a cuánto? X. Igual a 0. ¿Estás de acuerdo? Y esta es la forma más elegante de escribir la ecuación diferencial de un oscilador armónico, por ejemplo.
o de un sistema que que tiene un movimiento armónico simple. Y yo puedo resolver esto a través de ecuaciones diferenciales, en este caso el segundo orden del sistema. Obviamente, chicos, viendo la gráfica que se nos presenta aquí, me doy cuenta de lo que nosotros ya sabíamos, que cuando nos movemos hacia valores negativos de X, la fuerza es positiva. Y si nos movemos hacia valores positivos de X, la fuerza es negativa. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Jóvenes? Jóvenes. Todo claro, Rick. Ok, solo estamos dando un repaso de introducción a eso. Hay una relación del movimiento circular en las ecuaciones del MAS. ¿Ok? Si nosotros venimos y proyectamos la sombra de una esfera, en este caso una tornamesa, y la hacemos, bueno, si la hacemos girar, jóvenes, a una velocidad angular omega, ¿ok? Y un radio R, desde un centro, el movimiento va a ser un movimiento circular, miren, que se va a mover con movimiento armónico simple. Si yo encendiese una luz en un extremo de la figura y proyectara la sombra de la tornamesa, de esta esfera, se proyectaría una sombra P que yo vería que se mueve de forma rectilínea, miren, y va a estar oscilando entre menos A y A, donde ese A, jóvenes, viene siendo el radio de esa circunferencia. Por lo tanto, me doy cuenta, chicos, que hay una relación entre el movimiento rectilíneo y el movimiento circular de un sistema. ¿Y cómo puedo relacionar eso? Bueno, lo puedo hacer perfectamente a través de definiciones que ya conozco, como la posición de la partícula. Mire, estática en un punto dado, que está o se ha movido en una posición angular θ de radio A, mire. Y puedo proyectar la sombra y calcular sobre la sombra lo que es la posición de X. Recuerden que estamos pasando las ecuaciones del movimiento circular a ecuaciones lineales que hacen referencia al movimiento de la partícula. En este caso hablamos de la posición, miren, X igual a coseno de θ, y se ve claramente. Si yo dibujo, miren, el triángulo que formaría el vector OQ, conocido también como fasor, que tiene un radio A, que viene siendo la amplitud, y proyectar a eso aquí en la sombra, que es el movimiento rectilíneo, me doy cuenta que tiene un ángulo θ. Y ese ángulo θ tiene dos componentes. Bueno, perdón, este vector OQ tiene dos componentes. Una componente en Y y una componente en X. O mejor, una componente horizontal y una componente vertical. Como no me interesa el movimiento que está haciendo o al movimiento a lo largo del eje vertical, solamente me proyecto sobre qué eje, jóvenes. Sobre el Y. Sobre el eje horizontal. Y me doy cuenta que aquí con la función del coseno, el coseno de θ, del ángulo θ que forma el fasor con la horizontal, es igual a ¿quién, jóvenes? Lado adyacente, que viene siendo cualquier valor de X, ¿entre quién? Entre La hipotenusa, que es el radio A. Entonces, X, jóvenes, es igual a coseno de θ, miren. Ahora, esta tornamesa, chicos, también tiene un movimiento o una velocidad, que es la velocidad, es una velocidad, aparte del angular omega, hay una velocidad lineal que es una velocidad tangente. ¿Se acuerdan de eso, jóvenes? Que la puedo llamar BQ. Ok, y la puedo descomponer, miren, dos componentes. En este caso, por la forma del vector, una va hacia arriba y otra va, miren, hacia el lado negativo del eje horizontal. ¿Cuál de las dos me interesa, jóvenes? ¿Esta o la que va hacia el lado negativo del eje horizontal? Jóvenes. La horizontal. Siempre la horizontal.
En este caso, el ángulo que sigue siendo teta aquí, tengo que tener cuidado porque ese ángulo ahora queda formado, miren, con el eje de la normal. Y si hay velocidad, jóvenes, también hay una aceleración. De hecho, un cuerpo cuando se está moviendo, en este caso, esta esferita que está moviendo de manera circular, ¿cuántas aceleraciones tiene? A ver si se acuerdan de su curso de física 1, física 100. No es la radial y la tangencial. Una tangencial, correcto, y una radial. La que permite que el sistema se mantenga en un movimiento circular es la aceleración radial y es la que a mí me interesa. Por eso yo analizo la radial, miren. Y siempre tiene dos componentes, una componente en X y una componente en este caso en Y hacia abajo. Y me sigue interesando la componente en X. Jóvenes, ¿se fijaron ustedes que tanto el vector de velocidad en X como velocidad en Y van hacia dónde en este caso? ¿Izquierda o derecha? Cuando lo descompusimos. Jóvenes. Esa componente de la aceleración, ¿hacia dónde va? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Y la velocidad también iba hacia la izquierda. Entonces ambas eran de signo ¿qué? Negativo. Ya vamos a meternos con esa. Les quiero mostrar, jóvenes, cómo se proyecta esta sombra. Y lo voy a hacer a través de una simulación que incluso voy a compartir con ustedes más tarde. ¿Qué ven en su pantalla, chicos? Simulador. Un simulador. Si ven, aquí tengo, jóvenes, la amplitud. Miren, ¿ven cómo la voy moviendo? Puede ir desde 1 hasta ¿dónde? Hasta 3. La voy a poner en 3. Tengo también teta sub 0, miren, que son un ángulo. Este no lo vamos a ver todavía. Tengo omega, que es la velocidad, mire, angular. Y tengo alfa sub 0, que también representa otro ángulo. Uno representa la fase, otro representa el ángulo total teta del sistema. En este caso, si yo le doy iniciar, jóvenes, quiero que se fijen en este esferita. Bueno, de hecho, fíjense en la esferita verde, ¿no? Cuando muevo teta sub 0, miren, gira, ¿no? ¿Lo observan, chicos? Sí, sí lo veo. Sí. Voy a cambiar aquí esto. Voy a reiniciar. Pausa, reiniciar. Ok. ¿Ven el movimiento circular que tiene la esferita verde? Olvídense del azul. El azul lo que está haciendo es una traza sinusoidal. Ya la vamos a ver. Ahora, ¿qué sucede, chicos? Voy a reiniciar. Si yo enciendo una luz en algún extremo, ¿qué observaron? ¿Qué se proyecta sobre el plano en rosado? La sombra. La sombra. En lo que el movimiento de la esferita es circular, la sombra va a tener un movimiento ¿cómo? Lineal. Lineal, como el que venimos viendo nosotros del sistema masa-resorte. ¿Observan, chicos? ¿Lo ven? Sí. Entonces, Sí. se ve claramente la relación que hay entre el movimiento circular, siempre y cuando obedezca el MAS, y lo que es el movimiento lineal que está generando la sombra proyectada de esa esfera. Si reiniciamos, ahora voy a borrar la traza, me doy cuenta, chicos, miren, ven la gráfica que se está formando. ¿Qué tipo de gráfica es? Una sinusoidal. Una gráfica sinusoidal. De hecho, cuando se hizo las relaciones, jóvenes, ahorita la primera relación que vimos, miren, nos quedó en función del coseno. Y es una ventaja, porque tanto el coseno como el seno son funciones periódicas. ¿Ok? Y no tienen restricciones como otras funciones periódicas. Existen varias funciones periódicas. Sin embargo, algunas tienen hasta incluso asíntotas o valores prohibidos, como el caso de la tangente, los escalones unitarios, etcétera. Y otra ventaja que tiene el seno y el coseno, que en su alternancia, uno es la derivada del otro. Pero hay que ser muy cuidadoso también al momento de querer escribir la ecuación en función del coseno o el seno. Nosotros incluso podemos escribir esta función, jóvenes, x igual a coseno de teta, en vez de coseno en función del seno.
Pero para eso necesitamos hacer uso de identidades trigonométricas. No podemos hacer un cambio. No se les vaya a ocurrir de repente decir que X es igual a seno de omega t más phi, así de un solo porque les dio la gana. Cuidado. No es así. Para eso yo necesito, el primero sí, ¿verdad? Coseno sí está correcto, pero para eso yo necesito hacer uso de una identidad. Puede ser que coincida el seno y el coseno en ese punto. Bueno, les decía, jóvenes, aquí les voy a mostrar, les decía que bueno, que el vector OQ que forma se conoce como fasor. Es un vector muy conocido que se da ese nombre debido a la forma que tiene y a ciertas características que va formando. Aquí está X igual a coseno de teta, miren. Aquí está la figura que yo les decía. Si venimos nosotros y queremos ver la velocidad del sistema, la velocidad es una velocidad tangente, miren. Esa velocidad que es tangente, chicos, se puede descomponer en dos componentes, valga la redundancia. Una componente en X y una componente en Y. La de Y ni siquiera se dibuja. Se fijaron que ni siquiera la dibujan porque no nos interesa. Nos interesa el que proyecta la sombra. Y es negativo, miren. Otra vez, en ese caso, el ángulo θ que formaría aquí, con esta traza, ese corresponde, jóvenes, por correspondencia al ángulo que estaría formando el vector tangente, en este caso la velocidad de Q, con la normal. Entonces por ahí aparece el seno. Mire qué interesante, aparece el seno. Jóvenes, pero si vengo yo y agarro la función X igual a coseno de teta, y si teta dependiera del tiempo, internamente hablando, que sí depende, la derivada del coseno, ¿cuál es, jóvenes? Menos Seno. seno. Menos seno. Miren, aparece el menos y aparece el seno. Y entonces empieza la alternancia que hablamos. Esto de manera geométrica, miren. Y aquí ya vimos nosotros que usé con la derivada. Porque si yo derivo una ecuación de posición que depende del tiempo, automáticamente obtengo una ecuación de ¿qué, jóvenes? Velocidad. De velocidad. Y si derivo la ecuación de velocidad, otra vez obtengo ¿qué? Aceleración. Una ecuación de aceleración. Ojo. Y aquí lo estoy analizando solamente por conceptos que ya conozco. Hay una velocidad. Obviamente experimento una velocidad tangencial. Y al final me queda esta forma. Miren, B igual, permítanme aquí. B igual, o Bx, perdón, igual a menos BQ, que es la hipotenusa por el seno de teta. ¿Ok? Ahora, les decía también, chicos, ahí mismo, que la aceleración también tiene dos componentes, una tangencial y una radial. A mí me interesa nada más la radial, también conocida como centrípeta. ¿Se acuerdan, jóvenes? Y al final tiene dos componentes otra vez. Como esta está dirigida, ¿hacia dónde se dirige siempre, jóvenes, la aceleración radial? Hacia el centro. Hacia el centro. ¿Se acuerda conceptualmente hablando? Y tiene dos componentes. Y otra vez nos dibujamos la de Y, no nos interesa. La de X haciendo correspondencia al ángulo, al final lo vamos a cargar al coseno. Jóvenes, y si yo derivo otra vez X, perdón, menos A seno de teta, la derivada del seno, ¿cuál es, jóvenes? Coseno. Coseno, positivo, y el signo queda, miren, y se va arrastrando el producto de algo ahí que todavía no sé qué es, pero aquí me voy a dar cuenta. Aquí aparece otra vez AQ. AQ sigue siendo una aceleración radial. Ahora, ¿se acuerdan ustedes, jóvenes, que la aceleración radial, nosotros allá cuando analizábamos el movimiento circular y mirábamos esa aceleración, nosotros entendíamos que había una relación entre
la velocidad angular que experimentaba este cuerpo, omega, y algo más. ¿A qué igual aceleración radial, jóvenes? ¿Quién se acuerda? ¿O quién la Radio, busca por ahí? ¿Perdón? Velocidad al cuadrado sobre el Velocidad. radio. Omega cuadrado, ¿por quién? Por el radio. El radio. Y en este caso, ¿cuánto es el radio? La magnitud de la aceleración. El radio no es A. No es A el radio. Sí, correcto. Que en este caso, ¿A qué representa, jóvenes? ¿Se acuerdan en la sombra que proyectaba A siempre? Miren, aquí está, ¿ven? La amplitud. Pero eso nosotros ya de alguna manera lo sabemos. Entonces, jóvenes, me doy cuenta que la aceleración, voy a pasar al note, que la aceleración es igual, miren, a menos omega cuadrado por A por el coseno, ¿no? Jóvenes. Coseno de teta. Esos jóvenes, miren, hablando de esta parte trigonométrica. Miren, AX es igual a menos AQ coseno de teta. Ya apareció el menos y aparece el coseno de teta. Entonces, ¿quién es AQ? La aceleración radial, que es omega cuadrado por quién, jóvenes? ¿Por quién, chicos? Por la amplitud. Chicos, pero ¿quién es A coseno de teta? ¿Quién es A coseno de teta? ¿Quién es A? La partícula. Ajá. ¿Quién es A coseno de teta? De aquí partimos. ¿Quién es A coseno de teta? La partícula, dice usted. ¿La qué? La distancia. No, no dice distancia. Se dice posición. Recuerda que es una ecuación de posición. No es distancia. No confundamos la posición de algo con la distancia que algo ha recorrido. En este caso es una posición. Sí, una posición. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, jóvenes, yo puedo reescribir y decir que la aceleración en X es igual a menos omega cuadrado por ¿quién, jóvenes? En vez de poner A coseno de teta, ¿qué pongo? X. X. Jóvenes, miren, comparemos estas dos expresiones. Miren. Ambas del movimiento armónico simple. Esta ya la conocíamos, ya la habíamos calculado anteriormente. Me doy cuenta, chicos, por simple inspección, bueno, este AX es AX, menos, aquí aparece el menos, X aparece X. Entonces, automáticamente, omega cuadrado, ¿quién es, jóvenes? K sobre M. La constante K sobre la masa. O sea que omega es igual a la raíz de la constante K sobre ¿quién, jóvenes? La masa. Sobre la masa. O sea que la frecuencia angular o velocidad angular, jóvenes, depende única y exclusivamente de la constante, o sea, del resorte o de la masa del cuerpo que está oscilando. Eso, jóvenes, me lleva a replantear la ecuación de la frecuencia y la ecuación del periodo. ¿A qué era igual frecuencia, jóvenes? ¿Quién me recuerda? 1 sobre T. 1 sobre T. ¿Perdón? 1 sobre T. 1 sobre T. Bueno, sí, ya sabemos que uno es el inverso del otro, estamos de acuerdo. Pero ¿cómo habíamos escrito también la frecuencia? Sí. Ciclo sobre segundo. ¿Perdón? Sí. No, quiero No, ecuación. perdón. Sí, perdón. 1 sobre 2pi por raíz cuadrada de K sobre M. No la habíamos escrito de esa manera. Quiero ver cómo la habíamos escrito antes. Sí. No era la frecuencia angular sobre 2pi. La frecuencia angular Sobre 2pi. sobre 2pi.
¿Y el periodo que era igual? 2pi entre la frecuencia angular. Entre la frecuencia angular. Creo que yo puedo escribir esto. En vez de poner omega, si no conozco omega, pero conozco la constante y la masa, eso queda como 1 sobre 2pi por la raíz de ¿quién, jóvenes? De K sobre M. O si no, el periodo sería igual a 2pi la raíz de ¿quién? Como está en el denominador, yo la puse aquí, multiplicando directamente, entonces se invierte ¿quién? La masa y ¿quién? Y K. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, Y me doy cuenta de algo interesante, que el periodo de oscilación de un sistema de movimiento armónico simple, esa frecuencia o su velocidad angular, no dependen de la amplitud A. Quiere decir que si vengo yo y aumento la amplitud o estiro más el resorte, se va a ver afectado el periodo o se va a tardar el mismo tiempo, jóvenes, que se tardaba aunque yo lo soltara de más acá o lo estirara de más acá. ¿Qué opinan? Si yo lo estiro o lo comprimo más o menos o de diferentes amplitudes, el periodo va a cambiar de oscilación o la frecuencia o va a permanecer constante siempre. ¿Cómo dice? No, porque la, No se ve afectado. Vamos, hagamos una suposición. Vamos a no suponer. depende de la amplitud, la frecuencia. No depende ni la frecuencia, ni el periodo, ni omega. Eso quiere decir que si tuvo un periodo de 0.55 segundos, por dar un número, cuando la amplitud fue de 10 centímetros, por ejemplo, ¿qué pasará si ahora la amplitud es de 20 centímetros, jóvenes? ¿Será que el tiempo de ciclo va a ser diferente o debería ser igual? Aunque estiré 10 centímetros más el resorte. ¿Qué opinan? Según estas ecuaciones, ¿el periodo se ve afectado? ¿O seguirá siendo de 0.55, jóvenes? Vamos a hacer un experimento esta semana. ¿Cómo? Seguirá siendo el mismo, digo. Debería seguir siendo el mismo, chicos. Mientras yo no cambie el resorte o no cambie la masa del cuerpo, miren, sistema masa-resorte, mientras yo no cambie este resorte o no cambie la masa, por más que cambie la amplitud, el sistema se va a estar tardando siempre lo mismo en su tiempo de oscilación. ¿Queda claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí. Sí se entiende. Sí, Cuando hagamos ejercicio le van a entender más. Ya van a ver. Por ahora quiero que no se olviden de eso. La amplitud en un movimiento armónico simple para un sistema masa-resorte no lo afecta si la amplitud la varío o no. Si la hago más grande o más pequeña. Lo que me afecta a mí el periodo es que yo cambie el resorte por otro o que le aumente o le quite masa al cuerpo que está oscilando. Eso sí me va a afectar el tiempo de oscilación o la frecuencia del sistema. ¿Ok, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una lista. Hágala. En el libro dice por qué la frecuencia angular es la misma que la velocidad angular. ¿Cómo dice? La frecuencia angular, ¿por qué es la misma que la velocidad angular? ¿A dónde? En el libro estuve leyendo que dice que la frecuencia angular es lo mismo que la velocidad angular. Sí, ese es omega. Es que este tiene el nombre de frecuencia angular. Ojo, frecuencia angular es esta. Esta F de acá es frecuencia nada más. Ojo, no es lo mismo. Frecuencia es una cosa que es F y frecuencia angular es la misma velocidad angular, que esa es omega. ¿A eso se refiere usted? Sí, a eso me refería. No me vaya a confundir esto. Esto es frecuencia angular. Son dos cosas distintas. Gracias. ¿Ok? No piense que esto es frecuencia angular. No, cuidado, cuidado. Esta es la frecuencia
o básicamente a esa la conocemos nosotros como la cantidad de ciclos que realiza por segundo un sistema. De hecho, la unidad es el hercio o el famoso hertz. ¿Se acuerdan, jóvenes? Y la unidad de la frecuencia angular, ¿cuál viene siendo, chicos? Radianes sobre por segundo. Por segundo. ¿Ok? Mucho cuidado. Que parece que tiene, ojo, lo que pasa es que pareciera que tienen las unidades realmente de 1 sobre segundo. No deja de ser del todo descabellado. Porque realmente el radián, esto es 1 sobre segundo que se vuelve hertz. O sea, sí, o ciclos por segundo. El radián, jóvenes, el radián, yo lo puedo convertir en revoluciones. Y eso me va a generar una confusión posiblemente con la frecuencia, si yo lo tomara así. Ok, pero no lo vamos a mezclar directamente porque no es así. Ok, pero entiendo su idea y por eso es que ambas se llaman frecuencias, porque ambas son sobre el tiempo. Ok, y realmente su unidad que utiliza, jóvenes, tanto el radián como el ciclo, la duración, esas no son unidades. Esas no son unidades. ¿Ok? De hecho, una revolución, jóvenes, una revolución, ¿a cuánto equivalen radianes? ¿Alguien sabe? 2pi. 2pi radianes. Miren, una revolución. Creo que ya lo vieron en un curso de matemáticas. ¿Ok? Y revolución generalmente lo asociamos con ciclos de un sistema. Ok, pero mucho cuidado. No vayamos a mezclar eso. O sea, frecuencia angular es propiamente para esto y frecuencia del sistema es propiamente F. Muy bien la pregunta. Ok, porque suele pasar. ¿Estamos claros, chicos? Sí. Sí. Aquí habíamos visto que omega es eso. Esta ya la acabamos de escribir. Frecuencia periodo. Y es importante, chicos, la relación del periodo de amplitud en el movimiento armónico simple. ¿Qué sucede? Que nosotros, jóvenes, podemos verificar o podemos darnos cuenta de que el sistema puede estar, o nosotros podemos empezar a tomar un tiempo en cualquier instante que nosotros queramos cuando el sistema esté haciendo el movimiento circular. Ok, de cualquier momento podemos tomar el tiempo. Ahora, si nosotros partimos de un tiempo t igual a 0, el sistema se está moviendo, ¿va? Y de repente nosotros empezamos a arrancar un cronómetro en algún punto determinado en que está la esferita, esa esfera t igual a 0, puede ser que le empezamos a tomar así como está ahora, jóvenes, en este instante. Ese tiempo t igual a 0. Sin embargo, hay un ángulo que ya tiene el sistema con respecto al eje X, que no es el mismo ángulo teta. ¿Ok? ¿Por qué teta lo vamos a empezar a tomar desde el tiempo t igual a 0? Pero teta, jóvenes, que sería desde aquí hasta donde está el sistema, ya viene con un ángulo inicial. ¿Ok? Ese ángulo inicial, jóvenes, que parte de t igual a 0, lo conocemos como desfase. ¿Ok? Desfase. Y ese ángulo de fase lo representamos con la letra phi. Si nosotros ya medimos un tiempo t igual a 0 y tenemos un ángulo phi de desfase, de ahí en adelante, jóvenes, donde nosotros nos detengamos, va a ocurrir otro ángulo, que va a ser el producto de la velocidad angular por el tiempo transcurrido. Y esa suma de ese ángulo de omega t, cuando pasó el tiempo, que puede ser un tiempo de 5 segundos, pero ese tiempo arrancó desde acá, miren, jóvenes. No arrancó desde acá, sino que desde acá, más el ángulo de desfase, me genera lo que nosotros conocemos como teta. Teta es igual realmente omega t, miren, que fue el ángulo que tiene el sistema después que empecé a medir el tiempo, más el ángulo de desfase que ya tuvo o que tenía el sistema. ¿A qué me refiero? Eso es como que ustedes quieran tomarle el tiempo a un corredor, pero no se lo tomen, pueden tomárselo desde que arrancó, pero alguien por ahí se le fue y de repente se lo toma instantes después que arrancó el corredor. Desde ahí para allá, jóvenes, ese va a ser para ustedes el tiempo que le van a tomar. ¿Me entienden la idea, chicos? Sí. A ver si me entienden. Imaginen el corredor. Imaginemos a Usain Bolt, que viene, ustedes quieren medir el tiempo desde que arranca, pero se les fue. Y de repente el día ya arrancó, ya avanzó unos metros.
y usted automáticamente ponen el cronómetro ustedes a funcionar cuando él ya tomó unos metros. Desde ahí para en adelante ustedes van a llevar un tiempo. Ese tiempo corresponde a omega t. Pero él antes, perdón, esa distancia recorrida, perdón, es omega t. ¿Ok? Pero él ya antes ya había recorrido unos metros. Eso viene siendo que el desfase que él tenía. ¿Se entiende la idea, chicos? Sí. Entonces, en ese caso hay que sumar esas dos. El problema es que ustedes van a tener varios tiempos. Puede ser que uno piense igual a cero. Puede ser, jóvenes, que haya arrancado el tiempo, ustedes lo hayan medido justamente cuando él salió. Si ustedes lo midieron cuando él salió, ¿cuánto vale phi, jóvenes? Por ejemplo, ¿cuánto debería valer phi si ustedes lo tomaron cuando él justamente arrancó? Lo tomaron en el tiempo preciso del arranque. 0. Cero. Por lo tanto, phi, teta es igual a omega por t, al tiempo que ustedes van a tomar desde que él arrancó hasta donde llegó, porque lo tomaron justamente en el arranque, por ejemplo. Es una idea para que entiendan cómo funciona esto del desfase. Y estos son tiempos posteriores o instantes posteriores, miren, del sistema. Entonces, yo puedo escribir a teta en función del tiempo y aparece la variable tiempo que es la que me interesa. Y entonces esta nueva ecuación quiero que la escriban. Esta tienen que tenerla. X es igual a A coseno de omega t. Miren. X es igual a A coseno de omega t más phi. ¿Ok? De omega t más phi. Aquí está la identidad que les decía, miren. Si yo quiero pasar de coseno a seno, no es así nomás. Puedo usar esa identidad. Miren que el coseno de alfa es igual al seno de alfa más pi medios. Ahí le faltó, ahí fue que quisieron poner, pusieron p medios, ¿va? Pero es pi medios aquí, ¿ve? Para un movimiento armónico simple. Ahora, fíjense bien, jóvenes, es lo que yo les decía, es lo siguiente. Vamos a hacer una práctica. Esto incluso lo podemos derivar para encontrar velocidad y aceleración. Pero antes de derivarlo, veamos algo. Imaginemos que ustedes toman o nosotros tomamos en t igual a 0. ¿Ok? En t igual a 0. Vamos a ver dónde estaría ubicado el oscilador en un tiempo t igual a 0. Y vamos a imaginar que lo tomamos justamente, miren, aquí, en este punto, miren chicos, en este punto acá. ¿Ok? Directamente. En ese instante ahí, t igual a 0. En la sombra proyectada, jóvenes, en la sombra proyectada del movimiento rectilíneo, esta sombra, P, ¿dónde está ubicada justamente, joven? Si justamente tomamos el tiempo t igual a 0 arrancando aquí. X, ¿cuánto vale ahí? 0. 0, seguro. A. ¿Verdad que equivale a el punto de máximo desplazamiento positivo, a la amplitud? Si nosotros tomamos el tiempo t igual a 0 aquí, cuando arrancó en este punto, que es básicamente el coseno de 0, me doy cuenta que el ángulo de desfase es 0. Quiere decir, chicos, que yo sustituyo este ángulo de fase aquí, me queda que X es igual a ¿cuánto? ¿A coseno de quién? Si phi vale 0, ¿qué me queda nada más? Sería 0 también. ¿Qué me queda? 0. ¿Están de acuerdo que todo se hace 0? Porque phi es 0 y el tiempo es 0 donde arranqué. ¿El coseno de 0 cuánto es, jóvenes? 1. 1. ¿Y X es igual a cuánto entonces? A 1. A la amplitud. A la amplitud. Ah, Entonces, ¿cierto o es mentira? Es cierto. ¿Se dan cuenta? Cómo la ecuación... Y jóvenes, una pregunta. Vamos a suponer que el movimiento circular va por acá. ¿La sombra dónde se proyecta cuando está ahí, jóvenes? En el punto de equilibrio. En el punto de equilibrio.
Miren, vamos a suponer que nosotros empezamos a tomar el tiempo desde acá. ¿De cuánto es el ángulo de desfase, jóvenes? Phi. De aquí empezamos a tomar el tiempo para adelante. Suponer que lo tomamos a empezar ahí. ¿Cuánto está desfasado esto, sí o no? Sí. Sí. ¿Cuánto está desfasado? Pi medio. Pi medio. Pi medio. Entonces la ecuación se puede escribir como x igual a coseno de omega t más pi medios. Otra cosa que vamos a tener cuidado es cuando presentemos el argumento de la función coseno. Vamos a trabajarlo en radianes. ¿Ok? Entonces hay un desfase pi medio. Automáticamente me doy cuenta que está en la posición de equilibrio. Ojo, aquí puede ser más menos, porque puede ser, jóvenes, que ya vaya por aquí de regreso, ¿no? ¿Se fijaron que vuelve a estar otra vez la sombra acá? Ah, y si la sombra estaría aquí, jóvenes, ¿dónde estoy ubicado ahí? En menos A, ¿sí o no? Menos A. Sí. ¿Y cuánto es el ángulo ahí, jóvenes? ¿Cuánto haría el desfase phi? Si desde ahí empiezo a tomar el tiempo t igual a 0. Pi. Y de hecho puede ser más menos pi también, ¿no? Bueno, en este caso pi, mejor dicho. Va o viene. ¿Ok? ¿Se dan cuenta, chicos? Y quiere decir que hay varios ángulos, miren. Varios ángulos de desfase si yo tomara en cualquier otro punto de por ahí del sistema que puede darse. ¿Está claro esa idea? Ya lo vamos a meter con ello, con esto en cálculos a partir de mañana. Por lo pronto, ya se dan cuenta que si tomamos el tiempo a partir de la posición, a partir de el punto de x igual a A, ¿cuánto vale el ángulo de desfase ahí, jóvenes? Si arrancamos el tiempo en x igual a A, t igual a 0, x igual a A, ¿cuánto es el ángulo de desfase? 2pi. Oh. Es más preciso, 0. Sí, puede ser 2pi también, pero más preciso 0. Ah, pero mire qué buen punto. Uno diría, 2pi. Pero si usted me dice 2pi, quiere decir que el sistema ya dio una ¿qué? ¿Ya completó qué? Una vuelta. Un ciclo. Miren, un ciclo. Fíjense que los ejercicios hasta aquí, podríamos tomarlos de esa forma, podría darse. Pero como es una introducción muy general, no los tiramos tan fuertes. No sé si alguien estudia ingeniería industrial mecánica, por ejemplo. ¿Alguien estudia alguna de esas dos carreras, jóvenes? No. Yo estudio industrial. Bueno, los que estudian industrial y mecánica son los más posibles que se encuentren con una clase que se va a llamar dinámica. En esa clase, jóvenes, hay ejercicios muy buenos, tan buenos que que me hacen analizar a mí si las cosas han completado ciclos o no se han completado ciclos, ver cuánto es el desfase en base a la cantidad de vueltas que he generado. Les menciono eso porque aquí va a ser un poquito introductorio. Podemos llegar a eso, claro, pero hay que ser muy cuidadosos si ya completó o no un ciclo en el sistema. Ok, jóvenes. Entonces, de manera general, ya me di cuenta que x es igual a A coseno de omega t más un desfase de phi. Si yo derivo esta ecuación, jóvenes, que depende del tiempo, una vez que obtengo La velocidad. la velocidad de x, que era igual a qué, jóvenes, ayúdenme. Menos W. W no. Omega. No es W, chicos. Es que yo sé que le dicen W, pero no es W, es omega, acuérdense, omega. ¿Sí, verdad? Sí. Ese omega sale por la regla de la cadena, ¿no? Estoy derivando. La regla de la cadena dice que esto queda omega y esto es de 0. Por el seno, ¿de quién, jóvenes? De omega t más Ángulo de desfase. phi. Y si vuelvo a derivar, ¿qué obtengo? Aceleración. Que sería menos, ¿quién? Omega cuadrado. Menos a por omega cuadrado. Coseno. Más phi. Jóvenes, pero se dan cuenta ustedes quién es a coseno de omega t más phi.
X. ¿Verdad que eso es X? Y queda que X es igual a menos omega cuadrado por X. Miren. Pero creo que eso ya lo sabíamos, ¿no? Miren, sí o no, aquí está. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo las ecuaciones caen unas con otras nuevamente? Ok, jóvenes. Aquí hay algo interesante que quiero también que veamos. Recordemos un poquito esta parte. ¿Ok? Cuando estamos hablando de las funciones senos y cosenos, nos interesa bastante ver las velocidades. En ese caso también las velocidades donde se hacen máximas o mínimas. Mínimas es cuando se hacen cero. ¿Ok? Y máximas puede ser en los puntos del extremo o en los puntos del equilibrio, que son más o menos. Ok, en los extremos, jóvenes, ¿quién es máximo en los extremos? La amplitud. Sí, la amplitud, obviamente, ¿no? Pero, ¿qué variable de estas es máxima en los extremos? Aparte de la posición. Esa la amplitud está bien. ¿Qué más? Aceleración. La aceleración es máxima en los extremos. ¿Ok? Y eso ocurre cuando el coseno de todo este argumento se hace ¿cuánto, jóvenes? Más menos 1. Más menos 1, ¿se acuerdan? Menos 1 y 1. O 1 y menos 1. Por lo tanto, la aceleración máxima es igual a más menos ¿quién, jóvenes? ¿Quiénes me quedaron nada más en esta relación? La amplitud y la frecuencia angular. Al cuadrado. Algo similar ocurre con la velocidad máxima. ¿Dónde ocurre la velocidad máxima? En el punto de equilibrio. En el punto de equilibrio. Ahí el seno de omega t le pasa lo mismo. Eso es más menos 1. ¿Dónde entonces la velocidad es máxima? ¿Más menos quién? ¿La amplitud por quién? Jóvenes, ¿la amplitud por quién? La frecuencia Por angular. omega. Por omega. Guarden esas ecuaciones, jóvenes. Nos van a servir bastante. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? Ahí creo que hacen las deducciones. Vamos a ver. Miren, sí, aquí está, ¿ve? Encuentran la velocidad, encuentran la aceleración. Y aquí está, chicos, lo de la aceleración máxima y la negativa y positiva. Y la velocidad máxima, negativa y positiva. Miren, yo la puse en más menos omega por A y más menos omega cuadrado por A. Y caemos en las mismas relaciones. ¿Ok? Algo importante, dos cosas que ya vamos a terminar, jóvenes. Dos cosas que tenemos que analizar aquí. Es que si yo tengo condiciones iniciales, a mí me pueden decir que partiendo de un tiempo t igual a 0, imagínense lo siguiente, jóvenes, partiendo de un tiempo t igual a 0, me dicen a mí que la partícula tiene una velocidad en ese tiempo que va a ser velocidad inicial y está en una posición x que va a ser una posición x inicial. A eso se le llama condiciones iniciales. Si yo tengo condiciones iniciales, que son en este caso velocidad y posición y tiempo, automáticamente yo podría encontrar, esa deducción está ahí, esa la voy a dar a ustedes para que la revisen, el desfase y la amplitud. El desfase sería la tangente inversa de menos la velocidad inicial entre omega por la posición x sub 0. Miren, jóvenes, si la velocidad es en los extremos, ¿cuánto es la velocidad inicial? Si me dicen en un tiempo t igual a 0, la partícula está en x igual a a. Eso sería x sub 0 igual a a. ¿Cuánto es la velocidad ahí, jóvenes? En el punto de la máxima amplitud o de máximo desplazamiento. 0. 0. Miren, yo sé que la velocidad es 0. Ahí. Jóvenes, ¿cuánto era el desfase, jóvenes, aquí? ¿Se acuerdan cuánto habíamos dicho? ¿Cuánto era? Si partíamos de ahí, ¿cuánto estaba desfasado?
0. 0. Veamos si es cierto. Esto me queda, jóvenes, velocidad 0. La tangente inversa de 0, ¿cuánto es, jóvenes? Cero. 0. ¿Sí o no? Entonces sí se cumple. Miren, esta me sirve bastante. Ahora, tengo un problemita un poco feo, pero si lo analizo bien, no es tanto. ¿Qué pasará, jóvenes, si estoy en un tiempo t igual a 0, donde la velocidad está pasando por la posición de equilibrio? En x igual a 0. Ahí x sub 0 igual a 0. ¿Cómo es la velocidad ahí, jóvenes? Máximo. Máxima. Pero tengo un problema que sería un valor entre, como x sub 0 es igual a 0, sería 1 entre 0. ¿Y eso es una forma cómo, jóvenes? Indeterminada. Determinada. En ese caso, eso parece que tiende a ¿qué, jóvenes? A menos infinito. A infinito negativo, ¿no? Por el signo. ¿Sí o no, chicos? Sí. ¿Y dónde tiene, jóvenes, la restricción la tangente inversa? Cuando eso ocurre. Está acotada de 0 a pi medio, creo. De 0 a pi medio. Aparece el pi medio, mire. Y nosotros ya sabemos que cuando está por la posición de equilibrio, el ángulo puede estar en más o menos pi medio. Bueno, puede variar también, pero es una idea. Lo que quiero es que vean que también esta relación nos sirve bastante. Y la amplitud es x sub 0 más velocidad inicial x al cuadrado entre omega cuadrado la raíz. Miren, condiciones iniciales, puedo utilizar estas dos ecuaciones perfectamente. Las deducciones ya están ahí trabajadas. Me van a arreglar unos minutos, jóvenes, para terminar bien toda esta parte. Esta gráfica me gusta, jóvenes. Miren, porque aquí represento lo que pasa con la aceleración. Miren lo que pasa, chicos, aquí. Cuando estamos en el punto de máximo desplazamiento positivo, la aceleración es máxima y va hacia la izquierda. ¿Y la velocidad cuánto es, jóvenes, ahí? Instantáneamente. 0. ¿Qué pasa cuando el sistema está regresando, en este caso hacia la izquierda? ¿Qué pasa con la aceleración? Disminuye o se vuelve 0. ¿Y la velocidad? Está aumentando. Cuando llega a la posición de equilibrio, la aceleración es 0, miren. Y la velocidad es negativa, pero hacia la izquierda. A medida que pasa y se empieza a comprimir, la velocidad se empieza a reducir, miren. Y la aceleración empieza a aumentar, pero ahora hacia la derecha, miren. Cuando llega al punto de máximo desplazamiento negativo, la aceleración es máxima hacia la derecha y la velocidad otra vez se hace ¿cuánto? 0. Y después 0. se vuelve a repetir el ciclo. Y así va a estar el sistema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Ok, importante todo eso. Para finalizar, chicos, veamos. Link, ¿puede enseñar la última parte del PDF? La última ecuación que escribió, por favor. Sí, del NOT. Sí, del NOT. Sí, buena. eso. Sí, solo quería terminar de copiarla. Ah, sí, aquí está, ve, esta misma, ve. Aquí están, ve. ¿La ve? Sí, Link, ya, gracias. Para finalizar, jóvenes, hablemos de la energía en movimiento armónico simple. Como el sistema no tiene fricción, obedece el MAS y el resorte obedece la ley de Hooke, ¿cómo es la energía todo el tiempo, jóvenes? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería ser la energía mecánica? En cualquier punto de la trayectoria. Jóvenes. Recuerden que este PDF yo se los voy a compartir al grupo, al campus, ¿va? ¿Verdad que la energía mecánica es constante, chicos, sí o no? Sí. Y en este caso, la energía mecánica de este sistema que está oscilando, miren,
en x igual a 0, x igual a A y x igual a menos A, está compuesta por energía cinética más energía, ¿qué, jóvenes? Potencial. elástica. Potencial elástica. Ahora, yo me doy cuenta de algo interesante. Resulta el caso de como la energía se conserva, la energía en los extremos debe ser la misma, igual que la energía en la posición de equilibrio o la energía en cualquier otro punto de la trayectoria del movimiento del sistema. Por definición, jóvenes, de manera general, yo sé que la energía mecánica es igual a K, que es un medio de la masa, por la velocidad que tenga la partícula en cualquier punto al cuadrado, ¿sí o no? Jóvenes. ¿Sí o no? Sí. Más la energía potencial elástica, ¿cómo se define? Física 100, jóvenes. ¿Como un medio de quién? La constante por el desplazamiento al cuadrado. De la constante por, en este caso, la posición, vamos a ir posición de la partícula al cuadrado. Ahora, analicemos algo, jóvenes. Hagámoslo analítico y aquí, jóvenes, en el libro, esa parte está hecha también de manera matemática, por así decirlo, por deducción. Eso se lo dejo a ustedes de tarea. Pero vamos analítico algo. Concentrémonos en los extremos, jóvenes, en cualquier extremo del sistema. En ese instante, cuando el sistema está en el extremo, jóvenes, el sistema está momentáneamente ¿en qué, jóvenes? En reposo. En reposo. Eso indica que la velocidad en ese momento, ¿cuánto habíamos? Cero. Cero. En cualquier punto. Quiere decir, jóvenes, que la energía del sistema en los extremos se convierte puramente en energía ¿qué? Potencial. Elástica. Potencial elástica. Y que sería igual a un medio de la constante K. En este caso, X, ¿cuánto vale, jóvenes? Y esta elevada al cuadrado. Quiere decir entonces, jóvenes, que esta energía, que esta suma de energías en cualquier otro punto, en el extremo sería igual a un medio de la constante K por la amplitud al cuadrado. Y ahí no hay energía cinética. Pero vamos nosotros aquí cuando pasa por la posición de equilibrio. Cuando pasa por la posición de equilibrio, X es igual a ¿cuánto? 0. ¿Cómo es la velocidad en la posición de equilibrio? Máxima. Máxima. Quiere decir que en la posición de equilibrio hay puramente energía ¿qué, jóvenes? Cinética. Quiere decir que toda se convirtió en energía cinética. Entonces eso es igual también a un medio. Esto sí no lo pone el libro. De la masa por velocidad ¿qué, jóvenes? Máxima al cuadrado. Máxima al cuadrado, mire. Y aquí tengo 3 ecuaciones, por así decirlo, con las que yo puedo determinar la energía mecánica. Ya sea que conozca la velocidad máxima, ya sea que conozca la amplitud, o ya sea que conozca cualquier posición de la partícula y la velocidad que tiene la partícula en dicha posición. ¿Se dan cuenta? Jóvenes, y aquí está, miren. ¿Lo ven? Un medio de masa por velocidad al cuadrado más un medio de K por X es igual a un medio de K por A cuadrado, que todo eso es constantes. Aquí le faltó poner esta de aquí, cuando está pasando por la posición de equilibrio. ¿Ok? Y esa nos va a servir. Esa deducción se las dejo a ustedes. Y aquí se muestra, miren, jóvenes, lo que está sucediendo con energía en esta gráfica. Miren. En los extremos solamente hay energía potencial. En la posición de equilibrio hay energía, ¿cómo? Solamente cinética. Y en las demás trayectorias hay combinaciones de energía cinética más potencial. ¿Ok? Quiero ahí que revisen estos análisis directamente. Ahora, todo eso, jóvenes, me lleva a mí a plantear una relación que dice, todo eso está esa deducción, quiero que la busquen de ahí, que la velocidad de la partícula en cualquier instante es igual a más o menos la raíz de K sobre M
por la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Todo eso sale, jóvenes, de esas formas de ahí. Incluso estas, ¿ves? Que son las mismas. Al final, dice que la velocidad en x es igual a más menos la raíz de k sobre m por la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Esta raíz siempre va a ser positiva, ¿no? O cero. Nunca va a ser negativa porque siempre la amplitud va a ser mayor que cualquier valor de x, mayor o igual. Jóvenes, pero ¿quién es k sobre m? ¿Me recuerdan quién es k sobre m? Omega al cuadrado. Omega. Ese es omega. Miren, omega. Raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Si el sistema está en los extremos, ¿cuánto es la velocidad en los extremos, jóvenes? Cero, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Cuando está en los extremos, ¿cuánto vale x? Va que x vale lo mismo que a, porque está en la amplitud. Y a cuadrado menos a cuadrado, ¿cuánto es? Cero. Cero, y todo eso se hace cero. ¿Se dan cuenta? Ah, y si estoy aquí, jóvenes, ¿cuánto vale x aquí? Cero. Cero. ¿La velocidad cómo es ahí? Máxima. Máxima. Si eso es cierto, este x se hace cero y queda la raíz de a cuadrado. ¿La raíz de cuadrado qué es? A. ¿Va que queda Creo. omega por a? Omega por A. ¿Y omega por a quién es? ¿Velocidad qué? Miren, velocidad máxima, ya lo sabemos nosotros. Todos ven que todas caen a lo mismo, todas estas relaciones van cayendo a lo mismo y el concepto se sigue manteniendo intacto, jóvenes. ¿Ok? Con esa parte, jóvenes, vamos a terminar. Bueno, medio terminar, porque solamente quería que viera esta gráfica donde se representa la energía cinética y la energía potencial. ¿Y la energía mecánica cómo es todo el tiempo, jóvenes? Esta línea que está aquí, la energía potencial, la energía mecánica. ¿Cómo es la energía mecánica todo el tiempo? Constante. La que está, y aquí tenemos la gráfica de la energía cinética, potencial y la energía cinética, miren. En los extremos, la energía cinética, ¿cómo es? Como hemos dicho, la energía mecánica es totalmente energía, ¿qué? Cinética. Aquí se ve más claro, ¿eh? Y en el punto de equilibrio, la energía mecánica es puramente energía. Jóvenes, puramente energía, ¿qué? Potencial. En el equilibrio. En los extremos es potencial. Cinética. Cinética. Jóvenes, aquí en este punto, ¿qué me está indicando este punto donde se cruzan las dos energías? Que se está transformando la cinética a potencial. La mitad de cinética y la otra mitad potencial. Que ahí se comparten por igual. Sí, en el transcurso una va pasando a ser cinética o más potencial. Claro que lo están haciendo. Pero donde se cruzan, que me gustaría que lo averiguaran en qué punto se cruzan, creo que hay un ejercicio que ahí lo pregunta, es donde ambas se comparten por igual. ¿Ok? Bueno, jóvenes, esta es la teoría hasta la sección 14.3. De aquí en adelante, lo que nos toca es hacer ejercicios de estas tres secciones, posiblemente entre mañana y pasado. Si no hay ningún inconveniente, vamos a hacer solamente problemas, jóvenes, para después entrar a las aplicaciones del movimiento armónico simple, que posiblemente empecemos con eso el jueves. El jueves, creo que este viernes vamos a tener descanso de esto. Ustedes posiblemente hasta el lunes vamos a retomar. Y el fin de semana ustedes van a estudiar los demás videos, se van a ir avanzando. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, hasta ahora. ¿Se entendió todo esto? ¿Jóvenes? Ninguna, Lick, todo claro. Todo claro, Lick. Ahí les voy a compartir ¿ve? Para que jueguen con él, pero quiero que también jueguen con este. Este me va a interesar más, jóvenes. Porque aquí ustedes pueden cerrar los vectores de posición, fuerza, velocidad y aceleración. Miren.
Ok. Y le dan play. ¿Ven el movimiento que tiene la partícula en azul? ¿De dónde a dónde va esa partícula en azul, jóvenes? De menos XM a más XM. O sea, de la amplitud positiva, para aquí A, ellos es XM, pero veo que le pega el feo, disculpando la expresión a la esferita, ¿se fijaron? Llega un momento que se regresa, miren, de un punto que no debería regresarse, ¿se fijan? Chile. Pero eso, jóvenes, posiblemente no es un error, sino que una demostración de lo que puede ocurrir con los vectores. Si vengo yo y selecciono el vector, miren, X, ¿qué observan de X? La flecha del vector X. Sí, es para ver los vectores. Jóvenes. ¿Qué observan del vector X? Es el vector de posición. ¿Qué me está indicando? La posición. La dirección, ¿no? Si ustedes se fijan, cuando se mueve hacia el lado positivo, se mueve la flecha hacia la derecha. Cuando va hacia el lado negativo, se mueve hacia la izquierda. ¿Se fijaron? ¿Qué esperan de la fuerza, jóvenes? ¿Cómo es la fuerza con respecto al desplazamiento de la partícula? ¿Cómo es? Proporcional. Es proporcional, pero es en dirección ¿qué? Contraria. Contraria, veamos si es cierto. ¿Qué opinan? ¿Es cierto o es mentira? Según la flecha. ¿Jóvenes? Es cierto. ¿Y la aceleración hacia dónde debería ser, jóvenes? ¿En dirección de quién? ¿En la misma dirección de X o en la misma dirección de la fuerza? A ver, díganme antes de ponerla. En misma dirección de la fuerza. Debe ser en la misma dirección de la fuerza porque son directamente proporcionales. ¿Qué observan? Se cumple que está en la misma dirección. La flecha va en la misma dirección que la fuerza. Sí. ¿Y qué pasaría, jóvenes, si yo solamente, ahora me voy a olvidar de la fuerza y de X y solo dejo a A? La aceleración, ¿qué pasaría con ella? Con la velocidad. Miren cómo fluctúa la velocidad, miren. En lo que la aceleración aumenta, ella empieza a disminuir y a cambiar de dirección, ¿se fijan? Y viceversa. Ok, jóvenes. Ahí les voy a compartir esto para que ahí, a través del WhatsApp, para que den su revisadita de ahí. Ok, jóvenes. Si no hay ninguna pregunta, en este momento voy a pasar lista nuevamente para los que quedaron. Sé que ya es hora. Voy a dejar de compartir y voy a detener la grabación.